¿Perdonaríamos a esa persona como Dios nos perdonó a nosotros? ¿O la condenaras? Todo para la gloria de Dios. ¿Qué pasaría si tienes una persona trabajando en tu casa? Tú lo haces sentir como parte de la familia, le das su habitación, le das su comida, le pagas su sueldo, le das sus días libres. Y un día llegas a tu casa y resulta que no encuentras a esta persona. ¿Y dónde está? Y cuando vas a ver, no solo se fue, sino que te das cuenta que te robó. ¿Cuál es tu actitud para con esta persona? Alguien te llama y te dice, ¿te acuerdas de esa persona que trabajaba allá en tu casa? Y tú vas a decir, sí, me recuerdo de él. Está aquí conmigo. Y yo hablé con esa persona y te lo voy a mandar de regreso. Oye, perdónala. Y deja que siga contigo allí. Hermano, ¿qué harías tú? ¿Tú lo recibirías? ¿O le dirías, sí, dile que yo lo voy a recibir? Y en lo que llegue le tengo a la policía ahí listo para que le pongan los, como decimos aquí, a los ganchos, a las esposas y se lo lleven. Hay un perdón que es de parte de nuestro Dios. Dios, hombre, perdona al hombre. Pero hay un perdón que es entre hermanos. En Mateo 6:12 vemos en la conocida oración del Padre Nuestro que dice, perdona nuestras como nosotros hemos perdonado a aquellos quienes nos han ofendido. Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En Colosenses 3:13 dice, de modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdone también ustedes. Tal vez en esta situación nosotros ahorita diríamos, sí, yo lo perdonara, pero realmente estando en esta situación tú y yo diríamos, sí, yo lo perdono, pero él tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Yo le di confianza, él estuvo en mi casa, lo traté como a la familia y no solo se fue sin decirme, sino que me robó. La carta que vamos a ver no es una carta con una teología profunda, es una carta práctica que aplica principios cristianos en una situación real. Vaya conmigo a Filemón y vamos a leer el versículo 1 y 3. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa, que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Y vemos el saludo aquí de Pablo diciendo, prisionero de Cristo Jesús, porque él escribió esta carta en su encarcelamiento en Roma. Y de las 13 cartas de Pablo que escribió a iglesias o a personas, en 9 de ellas se llama a sí mismo en el primer versículo, en el saludo, como apóstol. En esta carta Pablo por ningún lado pone apóstol de Jesucristo, así como pasa en Filipenses y así como pasa en 1 y 2 de Tesalonicenses. Pablo no se llama apóstol, sino que dice, ¿cómo dice?
prisionero de Jesucristo. Esta carta es más una carta hacia un amigo que a una iglesia. Esta carta es una carta más hacia una persona que Pablo quiere que a la iglesia. Nombra a Timoteo no como coautor de la carta, sino haciendo saber que en el momento que él escribió la carta, Timoteo estaba presente. Y dirige la carta a Filemón. ¿Quién es Filemón? Bueno, todo indica que Filemón era un hombre prominente de la iglesia de Colosas, de Colosenses, como ustedes lo conocen la carta. Y algunos dicen que era un miembro de la iglesia de buena posición. Conocido por su hospitalidad, por su generosidad hacia los cristianos. Tanto así que permitía que la congregación, permitía que la iglesia se reuniera en su casa. Era el dueño de un esclavo llamado Onésimo, del cual vamos a hablar más adelante. También Pablo saluda a la hermana Apia y al hermano Arquipio. No les recomiendo ponerle esos nombres a sus hijos. No nos da detalles de la hermana Apia, ni nos da muchos detalles del hermano Arquipio. Pero algunos dicen que tal vez esta era la esposa y el hijo de Filemón. Y Pablo, en el saludo de su carta, está saludando a esa familia, la cual ha abierto las puertas de su casa para que se reúnan allí. Pero Pablo, cuando habla de Arquipio, dice nuestro compañero de lucha, o sea que era una persona que estaba activa en la iglesia, era una persona que estaba expandiendo el reino del Señor. Pablo extiende su saludo también a la iglesia que se reúne en la casa de Filemón, porque los judíos tenían sus sinagogas, pero los cristianos no tenían iglesia, no tenían templo, por lo tanto ellos se congregaban en las casas. Las casas eran dirigidas por obispos, por pastores. Y vemos también en Romanos 16:5, en Colosenses 4:15, que da evidencia que los cristianos se reunían ¿en dónde? En las casas. Y como siempre, la expresión de Pablo, que yo digo que es la expresión que deberíamos tener nosotros en la boca, todo cristiano, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Y ustedes saben que me gusta detenerme en los saludos, pero aquí no tengo mucho en qué detenerme. Como lo dije, entonces no es una carta teológica donde podamos desglosar todo lo que estás queriendo expresar. Aquí es un simple saludo a una familia por el cual Pablo está agradecido que en su casa hicieron la iglesia. Se reúne la iglesia y les concede esa gracia y les concede esa paz. Vamos al versículo 4 al 7. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor por el Señor Jesús y de tu fidelidad hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los creyentes. Y una vez más vemos a Pablo agradeciendo a Dios por la obra del pueblo de Dios. Vemos en diferentes cartas, Pablo dice, los recordé y en mi oración le daba gracias a Dios. No es primera vez que vemos a Pablo haciendo esto. Pero Pablo se recuerda de ellos y le da gracias a Dios porque por el testimonio de su amor en el Señor. Por su fidelidad para todos los creyentes. Hermano, qué bonito debe ser que un hermano se expresa así de ti. Que diga, hermano Henger,
es que le daba gracias a Dios por el testimonio de amor que tú has dado en el Señor. Le daba gracias a Dios por tu fidelidad con todos los creyentes que están en tu iglesia. Pablo ahora hace una petición. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. En otras palabras, como lo dice la versión NTV, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, nuestra fe, el Evangelio de Cristo, no es solo para conocerlo y guardarlo en nuestra mente. Hay que vivirlo. Debemos poner en práctica la generosidad que proviene de nuestra fe. ¿Cómo? Ahí lo dice, a medida que comprendemos, a medida que entendemos, a medida que vivimos todo lo bueno que tenemos en Cristo. Y esto es lo que le está diciendo aquí Pablo a Filemón. Y son hermosas palabras. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los creyentes. Pablo se está alegrando porque este hombre le da consuelo a los hermanos de la iglesia. Y la bondad de este hombre reanimó el corazón del pueblo de Dios, porque él practica la generosidad que proviene de su fe. Porque comprende, porque vive todo lo bueno que tiene en Cristo. Vayamos al versículo 8 y versículo 11. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser un hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo él te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Y al leer esto nos damos cuenta que Pablo le está pidiendo un favor a Filemón. Antes de pedírselo, él apela al amor en lugar de hacerlo con la autoridad apostólica que él tiene. Pablo no dice, yo como apóstol te pido, yo como apóstol te ordeno. No apela a su autoridad apostólica. Más bien le dijo, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Por el tema que Pablo iba a tocar, era mejor apelar al amor que a dar una orden. Pablo le dice, Filemón, ya yo estoy viejo, ya estoy anciano, y aparte de todo, estoy preso. Toma esta petición mía. Te suplico que esa misma bondad que has mostrado por la iglesia del Señor, te suplico que la muestres también con mi hijo Onésimo. Ahora usted dirá, ¿quién es Onésimo? Bueno, Onésimo es un esclavo fugitivo que pertenecía a Filemón. Una persona dijo, Roma era la cloaca natural para esas escorias de la humanidad. Y Onésimo, ¿a dónde corrió a esconderse? A Roma. Cuando un esclavo huía, tenía derecho de asilo en una casa, en un hogar. Entonces la cabeza de esa casa estaba obligado a darle protección a ese esclavo.
y debía persuadirlo que regresara con su dueño o con su amo. Entonces, si el esclavo se negaba, el cabeza de la familia ponía al esclavo en venta y lo que ganara con eso, ese dinero se lo daba al antiguo dueño. Y Pablo le ofreció protección a Onésimo. Y ahora estaba resolviendo el problema con Filemón de la misma manera. En este tiempo, cuando Onésimo estaba bajo la protección de Pablo, este hombre llegó a convertirse como un hijo para él. Pablo lo dice en su carta: quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Y recordemos que Pablo llama hijos a aquellos que se han convertido, aquellos que ahora sirven al mismo Dios y al mismo Cristo que él. Entonces, algo pasó aquí. Sí pasó, hermano. Porque en otro tiempo, le dice Pablo, él era un inútil. Porque cuando estamos en nuestros pecados, ¿qué somos? Inútiles. Romanos 3, 10, 18. Vea, como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se desviaron y aún así hicieron inútiles. Cuando no buscamos de Dios, cuando estamos sin Dios, ¿qué somos? Inútiles. En 2 de Pedro 1:8 nos dice que sin el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos inútiles e improductivos. O sea que sin Dios, ¿qué somos? ¿Qué somos? Yo sé que se escucha fuerte, pero eso es lo que somos. Y cuando este esclavo Onésimo huyó de Filemón, era un inútil porque estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero Pablo le dice: ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Y me imagino que Filemón diría: ya. ¿Por dónde te estás metiendo, Pablo? ¿Cómo que lo reciba? ¿Cómo que ahora que si era inútil, ahora es útil para ti y para mí? ¿Cómo es eso? Bueno, al escribirle esto a Filemón, él estaba apelando al amor fraternal que se tenían. ¿Cómo es esto, pastor? Bueno, si Onésimo ayudaba a Pablo, entonces también estaba ayudando a Filemón por ese amor fraternal. Y Pablo sugiere sutilmente que le gustaría retener los servicios de su esclavo fugitivo, aunque no le estaba dando la orden a Filemón que lo aceptara. Vamos un momentito al versículo 12. Dice: te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del evangelio. Sin embargo, escuche, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Ya no como un esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Hermanos, y cuando usted se pone a analizar esto, usted dice: este esclavo que huyó, ¿qué tanto haría? Este esclavo, ¿qué pasó con él cuando llegó a Pablo? ¿Qué pasó con él? Porque eso es lo que nos preguntamos. ¿Qué pasó con Onésimo? Era considerado un criminal. Un esclavo que huía era considerado un criminal. Y era posiblemente sujeto a una pena de muerte. Y había unos castigos que hacían los romanos con los esclavos fugitivos que eran atroces, que eran horribles. Pero bueno, este hombre se convirtió al cristianismo mientras estaba en Roma con Pablo.
Porque esto es lo que hace el Evangelio, mis hermanos. El Evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Romanos 1:16. Este hombre empezó a dar evidencia que había nacido de nuevo. Este hombre empezó a dar evidencia que había sido regenerado, que ya no era más un inútil y que ahora era útil en las manos de Dios. Y Pablo quiere enviarlo de vuelta a Filemón, porque el Evangelio ya no le iba a regresar a un inútil, sino a una persona útil. Pablo expresa: con él va mi corazón. Yo hubiese querido retenerlo para que me sirviera. Vea a tal punto que este hombre cambió y ayudó a Pablo, que Pablo dijo: quisiera dejarlo aquí conmigo. Pero Pablo no se impone. Vea el versículo 14. No he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, porque yo te lo ordeno, sino que sea espontáneo. Pablo no quiere que Filemón reciba Onésimo, porque es una ordenanza del apóstol Pablo. Pablo quiere que lo reciba en el amor de Cristo, porque ya no va a recibir a un esclavo, ya no va a recibir a un inútil, ya no va a recibir a un pecador, ya va a recibir a una persona útil, va a recibir a un hijo de Dios, va a recibir a una persona que es útil en las manos de nuestro Dios. Y hermano, era necesario tal vez que Onésimo se apartara de su patrón, de su amo. Fue esta situación que Dios en su providencia la usó para que él escuchara el Evangelio. Pablo le dice: parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo, para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Onésimo ya no irá como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Y Pablo da el testimonio de este hermano. Dice: va con algo mejor. Es muy especial para mí, pero mucho más para ti. Regresa como una persona nueva. En palabras de Pablo textuales: ahora será más de valor para ti como persona y como hermano en el Señor. ¡Wow! Versículo 17 al 21. De modo que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de puño y letra, te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás más de lo que te he pedido. Hermano, ok, hablamos de Onésimo, pero vamos a ponernos del lado de Filemón. La situación de Filemón no era nada agradable, no era una situación fácil. No crea que va a decir: sí, mándamelo, yo aquí lo recibo, así más. No. Él estaba dolido, fue traicionado. Por lo que expresa el apóstol Pablo allí, este hombre lo robó. Él estaba en todo su derecho de condenarlo a muerte. Era la ley, era legal. Y por eso Pablo le escribe: si me tienes a mí por compañero tuyo, entonces recíbelo como me estuvieras recibiendo a mí. En otras palabras, si realmente yo soy tu compañero en el Evangelio, entonces trata a Onésimo, trátalo como a mí. Onésimo de algún modo perjudicó fuertemente a este hombre, y este hombre estaba dolido, estaba decepcionado. Y Pablo le dice: si te ha perjudicado
o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, o sea, yo estoy escribiéndolo yo mismo con mi puño y letra, me comprometo. Por eso dice, yo, Pablo, lo escribo de puño y letra, que te pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Y Pablo hace un llamado aquí. Y no es que Pablo le esté sacando nada, sino que quiere recordarle quién era Filemón. Y le dice, y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Lo dice en otras versiones. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Bueno, Filemón, recuerda que tú fuiste un pecador peor que él. Tal vez tú no robaste aquí. Tal vez tú eras una persona de posición, ¿verdad? Pero tú violaste la ley de Dios. Tú eras un delincuente. Tú eras un buscado por la justicia de Dios. Y yo fui el instrumento de Dios que usó para llevarte al Evangelio, para que creyeras. Y hoy eres un hijo de Dios. No que Pablo le está sacando gracias a mí, no. Pablo le está recordando muy sutilmente que él era un Onésimo. Y Dios lo recibió. Y Dios lo perdonó. Filemón podía tener dudas, desconfianza en este siervo. Pero Pablo con sus palabras lo está alentando a recibirlo. Pablo está confiando que lo que escribió Filemón es suficiente para que él reciba a su siervo en el amor de Cristo. Si usted está viendo todo lo que él empieza elogiando a Filemón. No es un hombre que se vea que es un hombre severo. Él dice que es un hombre que trae consuelo a los creyentes de la iglesia. Y Pablo tiene la confianza de que ese hombre de Dios pueda cumplir su deber cristiano y recibir a Onésimo. Y vemos a Pablo haciendo lo mismo que hizo Cristo por él, que hizo Cristo por Alma, que hizo Cristo por Luis, que hizo Cristo por Stephanie. Podríamos nombrarlo a todos los que están aquí. Pablo está haciendo lo mismo que hizo Cristo por mí. Nosotros, al igual que Onésimo, nosotros violamos no la ley de los hombres, sino la ley de Dios. Huimos de Dios, pensamos y no sé, nos engañamos a nosotros mismos, queriendo escondernos de su presencia. Pero en su providencia, Él nos hizo escuchar el hermoso y poderoso mensaje del Evangelio. Abrió nuestros ojos, nos hizo ver la verdad, nos llevó al arrepentimiento. Y Cristo, como lo cantábamos hace rato, Cristo intercambió su lugar con nosotros para pagar toda nuestra deuda. Así como Pablo le dijo a Filemón, yo voy a pagar algo, yo lo pago todo. Así hizo Cristo con Pablo, así hizo Cristo contigo, así hizo Cristo conmigo. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Hermanos, toda nuestra deuda, toda nuestra carga, toda nuestra culpa, toda nuestra condena fue puesta sobre Cristo Jesús. Ahora tú y yo somos justificados. Ahora somos libres. Ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y Pablo está imitando lo que Cristo hizo por él. Está intercediendo ante Filemón por Onésimo. Al punto tal de decir, si él te debe algo, yo te lo pago. Yo lo pago. Ponlo a mi cuenta. Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo.
Y no solo, y esto es hermoso, hermano, nosotros no solo estábamos de fugitivos y éramos los peores criminales buscados por Dios, porque nos rebelamos de una manera horrible contra Él, sino que Jesucristo tomó nuestro lugar, pagó nuestra deuda, y ahora no volvemos como fugitivos, y ahora volvemos como hijos de Dios. Hijos de Dios. Hermano, si estuviéramos en la misma situación de Filemón, ¿actuaríamos conforme al Evangelio? ¿Perdonaríamos a esa persona como Dios nos perdonó a nosotros? ¿O la condenaras? ¿Recuerda la parábola de los dos deudores? Está en Mateo 18, en el capítulo 23 en adelante. Vamos a ponerla a un poquito a lo venezolano, ¿no? Una persona que le debía a su jefe $1,000. Y el jefe lo llama y dice: ¿cuándo me va a pagar mis $1,000? Oye, jefe, lo que pasa es que no he podido, se me ha hecho fuerte, deme más tiempo. Y el jefe le dice: deja eso así, cancela la deuda, no me debes nada. ¿En serio? Sí. Oh, Señor, gracias. No, tranquilo, no me debes nada. Pero en lo que sale, él le había prestado 2,000 a un compañero y le dice al compañero: mira, ¿y mis 2,000? No, mira, que tiene una situación, la familia se me ha enfermado, la comida, la cosa. No, señor, usted me paga mis 2,000, los quiero ahorita, pero hermano, no lo tengo, te mando preso. Cuando el dueño se enteró de lo que hizo, ¿cuál fue su reacción? Le volvió a poner la deuda y lo mandó a meter preso. Hermanos, tú y yo debemos dar por gracia lo que recibimos por gracia. No, porque es que él me ofendió y él... Hermano, ¿y tú? ¿Y tú? Y no solo si has ofendido a alguien, sino que ofendiste a Dios. Te rebelaste contra Dios. Rompiste la ley de Dios. Y Dios, en su gracia, en su misericordia, en su amor, te perdonó. ¿Tú no puedes hacer lo mismo? Hermano, recuerde que el Evangelio no es solo para escucharlo, sino hay que vivirlo. El Evangelio es práctico, es vivencial, es acción, no es teoría. Ustedes saben que yo nombro mucho Efesios 5, 1, 2, ¿verdad? Por lo tanto, imiten a Dios como hijos amados y lleven una vida en amor como ¿quién? Como Cristo. Hermano, la palabra del Señor nos llama a imitar, a vivir como. ¿Sabes? El nombre de Onésimo, ¿sabes qué significa? Útil. Y tal vez Pablo usó el significado de su nombre, ¿verdad? Para dar el contexto que está dando acá. Ahora Onésimo tiene la meta más notable que alguien puede tener. ¿Sabes cuál es? La expansión del reino de los cielos. Nuestra iglesia, hermano, debe reflejar el amor de Dios mostrado en esta carta. No es que el hermano aquel, no es que la hermana aquella, no es que mi esposo, no es que mi esposa, no es que mis hijos, no es que... Hermano, comience a perdonar. Antes de venir aquí a la iglesia y venir a entregar tu ofrenda de alabanza delante del Señor, recuerda
que si alguien tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda allí y ¿qué? Ve y reconcíliate. Ve y arregla tu problema. Porque el Evangelio te lo demanda. Nosotros debemos vivir a la manera de Cristo. Y si yo vivo a la manera de Cristo, yo no puedo vivir con rencor por las personas. Porque eso es una señal que yo no amo a Dios. Porque yo no puedo amar a mi prójimo si yo no amo a Dios. Pablo se esperanza porque sabe que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios está orando por él. Por eso dice, bueno, además de esto, prepárame alojamiento porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mandan saludo Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús. Era otro preso que estaba allí con él. Y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Esta persona la vemos, le había dicho que Filemón estaba ¿en dónde? En Colosas. En la carta de Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 10 en adelante, se nombran a todas estas personas que están aquí. Por eso él los nombra. Ah, mira, aquí le mandaron un saludo, como si mandáramos una carta de aquí. Ah, bueno, aquí el hermano Heyer, el hermano Luis, la hermana Alma, la hermana Negra le mandan saludos porque la gente sabe que ustedes son de aquí, pues. Y Pablo cierra su carta diciendo que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Hermano, debemos vivir el Evangelio. Debemos vivir el Evangelio. No puedo quedarme solo en mi conocimiento, guardarlo en las notas, guardarlo en el teléfono, escucharlo y ya no. Yo tengo que, esto es práctica. Práctica. El Evangelio es acción. Por eso nosotros debemos predicar, estar constantemente predicando. No porque sí, es una ordenanza, es algo que ya nos quema aquí adentro. No puedo guardarme el amor de Dios para mí solo. Y vemos el testimonio de Pablo. ¿Cómo hizo que estos dos hombres llegaran a la reconciliación? ¿Cómo lo hizo nuestro Señor Jesucristo?